Hola, me llamo Pedro y soy profesor de español en el Colegio Don Quijote de Salamanca. Empecé a trabajar ya hace 30 años. Soy filólogo, examinador jefe del examen DELE, profesor del español de los negocios y realmente cada día me gusta más mi trabajo. Por este motivo y por un afán de investigar sobre la enseñanza de esta lengua, decidí reflexionar sobre lo que yo he llamado las mentiras del español. ¿Cómo surgió este título? Pues este título se me ocurrió, como he dicho, al reflexionar sobre frases, sentencias, opiniones y respuestas que los estudiantes me han ido dando a lo largo de mi trayectoria como profesor L. Me preguntaba y me sigo preguntando si esas afirmaciones se deben, por un lado, a las malas explicaciones o, por otro lado, a las malas interpretaciones o a generalizaciones que los estudiantes hacen de dichas explicaciones. Para que comprendáis mejor lo que quiero decir, lo mejor será pasar a enumerar y aclarar dichas afirmaciones y dejaré algunas cuestiones abiertas para que reflexionéis sobre ellas. El español se escribe como se pronuncia. En muchas ocasiones les hago a los estudiantes la siguiente pregunta. ¿Piensas que el español es más fácil o más difícil que otra lengua? Y recibo la respuesta, es más fácil porque el español se escribe como se pronuncia. Probablemente esa afirmación se deba a que los nombres de las letras, en su mayoría, son fonéticos, es decir, que se forman a partir del sonido de la letra que designan. Pero tenemos C, cenar, té, tomate, P, patata. Pero ¿qué pasa cuando la C se une a la A? Ya no tenemos el sonido C, tendríamos K. Por eso, en muchas ocasiones también, los estudiantes cuando tienen que leer la palabra aparcamiento, me van a decir aparzamiento. O con la palabra sigue, me van a pronunciar la U. ¿Y qué pasa cuando tienen que escribir la B o la V? O la H. La H se escribe, pero no se pronuncia. Creo que ante tal afirmación del español se escribe como se pronuncia, tenemos que insistir en una buena pronunciación y una buena escritura de los estudiantes. Ser es permanente y estar es variable. A veces los estudiantes me escriben la frase, cuando estaba niño, y yo les pregunto que por qué han utilizado el verbo estar y no el verbo ser. La respuesta es contundente. Estar es variable y cambia. Ahora no estoy niño y he cambiado. Entonces estar es correcto. Y ser no cambia, es permanente. ¿Qué pasa entonces con la palabra muerto? Se dice estar muerto. Y es para siempre. ¿Y qué pasa con una frase con Juan siempre está enfermo? ¿No sería mejor decir que el verbo ser define o identifica y el verbo estar es un verbo de estado sinónimo del verbo encontrarse? Gustar solo en tercera persona de singular y plural. Supongo que esta es la manera más cómoda y fácil de explicar cómo funciona el verbo gustar en los niveles básicos. De acuerdo, pero ¿cómo podemos poner la canción de Manu Chao, Me gustas tú para complementar esa explicación? No se puede decir le gustas a Luis, o te gusto, o me dijo que le gustaste mucho. ¿El verbo gustar solo en tercera persona del singular y plural? El mal llamado pretérito indefinido. ¿Cómo podemos llamar indefinido a uno de los tiempos más definidos? Hace unos años le pregunté a mi hijo, que tendría por esa fecha 11 años, ¿habéis aprendido en clase de lengua el pretérito indefinido? Y me respondió que no. Yo me extrañé y le volví a preguntar, ¿pero no habéis estudiado la forma comí, viniste, fueron? Ah, sí, eso sí, me respondió. Pero eso se llama pretérito perfecto simple. ¿No sería mejor denominarlo así en la clase L? Pretérito perfecto simple. En infinidad de ocasiones los estudiantes me han preguntado por qué lo llamamos así si decimos ayer, la semana pasada, el año pasado, en marzo.
ellos lo entienden como el tiempo definido. Una acción en un tiempo concreto, en un tiempo específico. Y yo les pregunto, ¿qué significa pretérito? Significa pasado. ¿Qué significa perfecto? Terminado. ¿Qué significa compuesto? Con dos formas verbales, he comido, he visto, he salido. Entonces, ¿por qué no llamarlo pretérito perfecto simple? ¿No facilitaría eso la comprensión por parte de los estudiantes? ¿No facilitaría su aprendizaje? El pretérito imperfecto es un tiempo largo. Muchos estudiantes me escriben una frase como esta. Estaba 3 horas en el museo. Cuando les pregunto que por qué han utilizado un pretérito imperfecto, me dicen que es un tiempo largo, que 3 horas es un tiempo largo. Claro que el imperfecto tiene un aspecto durativo, pero yo creo que los estudiantes deberían aprender que uno de los usos del pretérito imperfecto es una acción en proceso. El pretérito imperfecto nos da una acción en proceso en la que pueden ocurrir acciones puntuales, que pueden o no interrumpir esa acción. Por eso pienso que el concepto largo es un concepto confuso. Y mucho más en una frase como la primera, en la que estamos definiendo el tiempo, 3 horas, como un tiempo completo, un tiempo en el que no nos interesa decir qué pasa durante esas 3 horas. El subjuntivo es el modo de la probabilidad. Gran verdad, pero no absoluta. Según dice Alex Guillermo, el subjuntivo se ha especializado en la irrealidad y el indicativo prefiere ver la vida como es. La irrealidad engloba la incertidumbre, la posibilidad, las emociones, y es aquí donde encuentro el problema. Los estudiantes suelen tener dudas cuando se enfrentan a frases que expresan sentimientos. Los sentimientos son vistos por ellos como algo real, algo que sienten, y me dicen que están seguros de lo que sienten. Si decimos que el subjuntivo lo hacemos exclusivo de la probabilidad y no explicamos que el subjuntivo es también principalmente el modo de los sentimientos, seguiremos viendo errores frecuentes en su uso. Por ejemplo, en una frase como me da pena que no vengan a la fiesta, si yo les pregunto ¿por qué aquí hay un subjuntivo?, me van a decir que porque hay dos sujetos. Bueno, tienen razón, pero olvidan una de las partes importantes que está introducida por me da pena que, para hablar de un sentimiento de lástima. Aunque solo va seguido del subjuntivo con idea de futuro. Voy a poner un ejemplo. Son las 10 de la mañana y yo digo esta frase. Iré a dar una vuelta esta tarde aunque esté lloviendo. Claro que vamos a utilizar un subjuntivo aquí. Es una idea de futuro, de inseguridad, no sabemos si va a llover o no, está claro. Pero tenemos otro uso de aunque seguido de un subjuntivo para expresar una realidad objetiva. Voy a poner un ejemplo. Tengo en mi clase un estudiante brasileño. Cuando salgo de mi clase, les digo a mis amigos, en mi clase tengo un estudiante brasileño. Todos me van a decir, le gusta el fútbol. Y yo les voy a decir, no, a él no le gusta el fútbol. Y ellos inmediatamente, pero ¿cómo que no le gusta el fútbol si es brasileño? Y yo les voy a decir, aunque sea brasileño, que lo es, que sabemos que lo es, no le gusta el fútbol. Este aunque, que expresa una realidad objetiva, podríamos denominarlo aunque polémico. Es normal, es sinónimo de es evidente. Cada vez que hacemos frases para completar del tipo de es normal que o es natural que, los estudiantes completan esa frase muchas veces con indicativo. Su justificación es que lo ven como una certeza. Piensan que lo normal, lo natural y lo lógico forman parte de la evidencia, forman parte de la evidencia. Debemos insistir que se trata de una valoración. Si yo digo la frase, por ejemplo, es evidente que está lloviendo, todo el mundo lo puede ver.
Pero si yo digo, es natural que esté lloviendo en noviembre en Londres, claro que es natural para la gente que vive en Londres, pero no es natural que llueva en Santiago de Chile en noviembre, porque allí llueve en junio, julio. Como he dicho, se trata de valoraciones y no de certezas. ¿Cuándo va seguido del subjuntivo con idea de futuro? Sí, en frases de idea de futuro, ¿siempre? No, no es verdad. Cuando hago una pregunta, por ejemplo, ¿cuándo vayas al cine? ¿Es correcta? No. Vamos a decir una frase como ¿cuándo irás al cine? Esta estructura del cuándo con idea de futuro, creo que en nuestra manera de explicarla con tanta emotividad, con tanta emoción, los estudiantes consideran que es una obsesión ya al final. Es decir, ¿cuándo tiene que tener un subjuntivo? ¿Cuándo tiene que tener subjuntivo? En mi experiencia como examinador de DELE, he tenido esta situación muchas veces en la que un estudiante que quiere decir una palabra con cuándo tiene una obsesión de poner el subjuntivo y me dice, por ejemplo, cuando beba vino me duele la cabeza. Pero no quiere hablar de una idea de futuro. Quiere hablar de una idea habitual, una acción habitual. Cuando bebo vino me duele la cabeza. Por eso esa obsesión del subjuntivo les lleva a cometer muchos errores. También podemos encontrar otras estructuras como será entonces cuando obtendrás la respuesta para enfatizar sobre una idea. Le se usa como complemento directo de persona. Mentira, porque le se usa como complemento indirecto, tanto para el masculino como para el femenino. Es decir, si yo le digo, le dio un regalo a Juan o le dio un regalo a María. Pero hay frases en las que yo digo, ¿has visto a Luis? Sí, le he visto. Y aquí tenemos un leísmo que se considera correcto o se considera justo. Pero si yo digo, ¿has visto a María? No podría decir si le he visto, sería si la he visto. Por lo tanto, el le no se usa como complemento directo de persona, solamente se usa como complemento directo del sexo masculino. Por eso, muchas veces, si insistimos en que el le se puede utilizar como complemento directo de persona, podemos llegar a errores o a hacer que los estudiantes sean leístas, como muchos españoles, y decir, por ejemplo, vio el libro y le cogió. Tenemos que tener cuidado a la hora de hacer esta afirmación. Le se usa como complemento directo de persona. ¿A quién determina el objeto indirecto? No es verdad. Si hacemos la pregunta ¿a quién? En la frase, por ejemplo, he visto a Juan. ¿A quién has visto? A Juan. ¿A Juan? Ese Juan es el complemento o el objeto directo. Entonces, no podemos pensar que siempre la pregunta ¿a quién? Va a determinar el objeto indirecto. ¿Por qué? Porque el objeto directo está muchas veces introducido por a. Como si siempre va seguido del pretérito imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo. Es verdad, pero no siempre. Podemos encontrar en la lengua hablada como si seguido de indicativo para mostrar indiferencia y muchas veces introducido por mí. En frases como por mí como si no vuelves. Ser nunca va seguido del gerundio. No es verdad. Por supuesto que tenemos la estructura estar más gerundio. Esta perífrasis que muestra acción en proceso, tanto en pasado, estaba, estuve comiendo, como en presente, estoy hablando, pero podemos encontrar esta otra. Es más gerundio más como. Por ejemplo, es leyendo cómo se adquiere vocabulario, para realzar, para dar énfasis a alguna acción. El imperativo es agresivo. Una vez, voy a contar una anécdota. Durante un curso para profesores que yo estaba dando, tuve la oportunidad de dar el imperativo, cómo funciona el imperativo, formas, Cuando dije, hola, voy a hablar sobre el imperativo.
uno de los profesores que estaba allí presentes empezó a resoplar, como si estuviera aburrido, no le gustara. Y yo le pregunté, pero hombre, ¿por qué resoplas? Dice, no, el imperativo no me interesa porque no se usa y porque además es agresivo. Yo me llevé las manos a la cabeza, la verdad, porque no pensaba que el imperativo fuera agresivo. Entonces le hice una broma y hice que su teléfono sonara. Y él respondió, dígame, qué casualidad, un imperativo que no es agresivo. ¿Y qué pasa con los consejos? ¿Los consejos también son agresivos? Creo que no. Desde esa experiencia que yo tuve, les pregunto a mis estudiantes, ¿crees que el imperativo es agresivo, abre, cierra? Y muchos de ellos me dicen que sí. Creo que tenemos que meter la idea en la cabeza de los estudiantes que el imperativo no es agresivo. Lo agresivo puede ser el tono o la situación, pero en sí mismo el imperativo no es agresivo. El verbo creer negativo siempre tiene subjuntivo. ¿Es correcta esta frase? No creía que a su primo le había tocado la lotería. Sí es correcta. Es verdad que el verbo creer negativo tiene muchas veces, se forma con el subjuntivo. Pero en esta frase que estamos viendo en esta ocasión, lo que el hombre duda es de algo cierto. Es decir, duda de que a su primo realmente le había tocado la lotería. Por eso, el uso del subjuntivo no es necesario en esta frase. Bueno, y para terminar, espero que os haya parecido interesante y que reflexionéis sobre estas ideas que yo he sacado. Y os doy las gracias y me despido de vosotros. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.